Sigue la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 97ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 98ª queda a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos: comunicación de las diputadas Bello, Gasmuri, Morales, Doña Carla, Musante, Nullado, Sandón, Rojas, Santibáñez y Llevamás, por la cual informan que retiran de su tramitación el proyecto que modifica las leyes 20.830 y 19.968 para regular la convivencia de hecho y su reconocimiento judicial. También nos llegó el oficio de la Secretaría General que comunica lo mismo. Un correo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, mediante el cual comunican que la ministra no podrá asistir a la sesión de hoy, ya que tenía agendado un viaje a la región de Ñuble con anterioridad. Un correo del directorio de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, por el cual solicitan ser recibidas en audiencia por la comisión, con el objeto de dar a conocer la poca importancia que se ha dado a las denuncias efectuadas en el interior de la institución por agresiones sexuales y la rebaja de las sanciones impuestas luego de los respectivos sumarios, generando un ambiente de impunidad y de desincentivo a la denuncia. Adjuntan el documento de respaldo. Se ha recibido también un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el proyecto de ley sobre regulación de las uniones de hecho, con el resumen de las principales observaciones y sugerencias en relación con ese proyecto que, como ya se dijo, fue retirado por sus autoras. Se ha recibido un oficio de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, por el cual informa que respecto a la situación de violencia de género que afecta a las mujeres en la región del Biobío y conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 24 de la Ley 19.880, se han derivado los antecedentes al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género con el objeto de que responda directamente a esta comisión. Finalmente, un correo de doña Mónica Pérez Ávila, cuidadora, persona TEA, mediante el cual manifiesta su preocupación respecto al protocolo de acuerdo 2024-2025, específicamente sobre la disposición que prohíbe el fraccionamiento de la jornada diaria de teletrabajo en las instituciones que se rigen por dicho protocolo, que adjunta y solicita su revisión y reconsideración. Eso es todo, presidente. Gracias, señora secretaria. Palabras sobre la cuenta. Bueno, yo me quiero referir acá está, ¿no es cierto? Sí. Al documento, al correo del directorio de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios, porque recordemos que hay un acuerdo de la comisión de que dimos como que hicimos un punto ahí de ya no recibir casos como el que se señala. Entonces, yo, para no desatender esta problemática, que igual es grave e importante, yo propongo que podamos oficiar, porque la Corporación de Asistencia Judicial es dependiente del Ministerio de Justicia. Entonces, yo lo que les propongo es que podamos oficiar porque es la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, poder oficiar, por ejemplo, a la Ceremi o el Ceremi de Justicia de Valparaíso, y también al Ministerio de Justicia, para que nos informe respecto a la situación que existe con denuncias efectuadas por agresiones sexuales. Y con los sumarios y las sanciones impuestas, porque además la asociación presentó acá un documento de respaldo. Entonces, incluso se le puede, yo creo, hacer llegar también al ministerio este documento. No sé qué opinan ustedes. Esa es una propuesta. Sí. Diputada, ya. Entonces, diputada Mix y después diputada Romero. Gracias, presidenta. Efectivamente nos preocupan, y lo habíamos conversado también con la diputada Olivera, de la exposición que al final terminan teniendo las víctimas, nos gusta o no, digamos. Y también quienes son acusados por estos, ¿cómo se llama? Estas denuncias. Entonces, quizás podíamos aprovechar que está
directora del CERNAMEC que nos pueda orientar también en qué hacer cuando estas denuncias en los distintos servicios nos llegan, cuál es el camino, a quienes directamente podríamos entregar estos antecedentes, a lo mejor pudieran contactar o a las asociaciones o a los gremios, o a quien sea que haya solicitado la audiencia, para poder orientarlos bien, porque también hay un desconocimiento en el funcionamiento de los protocolos, incluso de cómo activar la ley Karina. A lo mejor se ven en una situación en que no saben cómo realizar el sumario, a lo mejor dentro de la malla de los documentos existentes, de la cantidad de información que hay de la ley. No todos los servicios han tenido la rapidez ni tampoco la fluidez para poder implementar o accionar estos protocolos. Entonces a lo mejor podríamos aprovechar, Presidenta, porque estamos hablando de trabajadores públicos, que nos pudiera decir la directora del CERNAMEC, también que nos quede acá como un botón rojo, ¿no? Como que podamos cada vez que nos lleguen estos casos poder informarlos donde corresponda, para que no queden ahí en un limbo que nadie se hace cargo, porque lo que no menos queremos es que queden ahí la sensación de que no fueron escuchadas, de que no fueron recibidas, porque efectivamente tenemos que hacernos cargo, pero de la forma que corresponda, ¿no? Eso. Gracias, Presidenta. Entonces, diputada Romero. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a la directora del CERNAMEC y a las diputadas presentes. Sabe que a mí me queda una duda respecto, no de su planteamiento, sino de si estamos haciendo bien al recibir los casos, porque me voy a quedar con los casos que tienen relación con la administración pública, que no son pocos, y que probablemente pasamos la totalidad del año recibiendo casos. Entiendo que hay dos líneas. Una tiene que ver con la denuncia interna, ¿no es cierto?, y el respectivo sumario que debiera ser la división o el ministerio correspondiente. Y lo segundo tiene que ver con lo judicial, que son dos áreas completamente distintas. Sin embargo, creo que debiéramos tener, o lo tenemos, pero debiéramos ejercerlo de mejor manera, la facultad de poder fiscalizar si es que la investigación interna y su respectiva sanción se cumple en tiempo y forma. Pero bajo esa lógica, lo que a mí me genera un cierto ruido, porque creo que no logramos cumplir con la expectativa de la denunciante, que nos viene a contar eso, es si esta es la comisión. Entiendo que podría recaer quizás en trabajo, que podría ser a lo mejor una comisión atingente. Lamentablemente lo que hemos visto es un aumento de este tipo de denuncias que no dejan de ser graves, porque son en su gran mayoría todas muy graves. Por lo menos en mi región, en el área de salud, tenemos denuncias que no solo está la denuncia, sino que la misma suceso certifica que eso está ocurriendo, pero cuando tú vas a la línea de tiempo, ves que las acciones en tiempo y forma que le corresponde tomar al ministerio o a la respectiva subsecretaría no ocurren. Pero sí comparto en parte lo que usted señala, porque han venido las denunciantes acá, hemos levantado oficios y esos oficios no han sido respondidos. Me corregirá la Secretaría si me equivoco o soy imprecisa, pero no ha ocurrido. Por tanto, lo que nos queda es utilizar en algunos casos la ley de transparencia para saber en qué proceso va. No estamos preguntando el fondo del sumario porque entendemos que ahí hay un secreto, sino que estamos preguntando cuál es o cómo o tiempo y forma. Entonces, solidarizando con las personas que pasan por ese momento, que además, perdón que lo diga, pero en muchos de los casos tiene que ver con una animadversión política y poco técnica, creo que quedan finalmente como en tierra de nadie. Entonces, sí, efectivamente deberíamos tomar un acuerdo. No sé si es precisamente el oficio, porque los oficios son documentación que va y viene, pero que no tiene ninguna respuesta concreta. Y por tanto nuestro rol fiscalizador respecto de las acciones que hace el Estado
se ve disminuido. Y en casos particularmente como los señalados. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Romero. Igual, secretaria, no sé, porque como nosotros, nuestro rol fiscalizador, entiendo yo que va más a oficiar, porque además que nosotros cuando requerimos la presencia de alguna autoridad, de algún ministerio, institución pública, además que es invitación, porque el rol fiscalizador propiamente tal y que da propiedad a los diputados y diputadas son las comisiones especiales investigadoras, que ahí no van invitados, sino que se les cita. Entonces, no sé cómo nosotros, qué otra medida más efectiva podríamos adoptar como comisión, aparte de el oficio. No hay. Sí, diputada Romero. Sí, efectivamente, porque de ser así, más allá del rol, o nos ponemos de acuerdo a hacer una comisión investigadora de casos de denuncias por ley Karim o por acoso y maltrato laboral en las distintas reparticiones, o yo creo que sigue siendo necesario recibir entonces a las denunciantes en las comisiones. Creo que es la medida de presión que tienen los distintos ministerios para responder. No daría el acuerdo para no seguir citándolas. Lo que sucede, diputada Romero, es que ese fue un acuerdo que nosotros habíamos abordado de antes, porque además que existe bajo el alero de cuando se comenzó a estar vigente la vigencia de la ley Karim, también tenemos que tener mucho cuidado con la exposición de personas afectadas, que si bien es cierto pueden estar solicitando su presencia, pero también ahí hay un tema vinculado con el funcionamiento interno de la Cámara de Diputados y Diputadas. Lo que podemos hacer es después entregarles como la información más detallada respecto de ese tema. ¿Mm? Pero nosotros, por lo menos yo entiendo que la Cámara no tiene el día protocolo establecido, no sé a qué se refiere. A cómo debemos llevar a cabo nosotros la recepción de denuncias y el tratamiento que le tenemos que dar respecto de ¿Como personas, Cámara o como comisión? Respecto de como comisión y como Cámara. Respecto ahí... de denuncias externas, me refiero de personas afectadas, como lo que solicita el directorio de la Asociación de Funcionarios, porque ellos quieren venir a exponer respecto de estas situaciones, de que ven que no son efectivas las medidas, los protocolos, los sumarios que están llevando a cabo la Corporación de Asistencia Judicial, que en este caso es la de Valparaíso. O sea, a mí me queda la duda, dos cosas. Yo sé que la Cámara no tiene protocolo interno, eso es una cosa, y lo segundo es algún tipo de reglamentación dentro de la comisión. No sé si me queda claro. Yo creo que para eso son las comisiones. Diputada Mix. Gracias, Presidenta, por esa misma poca claridad y con los riesgos que tenía, que lo vimos en un par de casos, es que tomamos en su oportunidad el acuerdo en esta comisión, quizás no estaba presente, pero tomamos ese acuerdo, de evitar seguir, sobre todo cuando se pone en marcha la ley Karim. Dijimos, ya hay una herramienta, ya hay una vía de denuncia y existe el soporte normativo para que las personas, trabajadores y trabajadoras del sector público principalmente, pueden recurrir a las dos vías que tienen, digamos, la vía judicial o la vía más administrativa. Antes de aquello no existía ese canal de denuncia o de... porque a veces han pasado que son las víctimas las que escriben. A veces son los gremios. Ha sido muy variado, ¿no? Y con la intención de no exponer
incluso al supuesto responsable, dijimos, no podemos seguir, y así fue que lo propuso la presidenta, recibiendo casos de funcionarios del sector público, teniendo hoy día la herramienta de la ley Karin para poder denunciar. Hoy día están obligados los servicios a tener los protocolos, están obligados a activar esos sumarios, y hay también donde ir a denunciar si eso no ocurre. Entonces, por esa razón, es que en su momento que ya teníamos un atochamiento increíble, no desconocemos que ha habido muchos casos, jamás. Hemos dicho que incluso más, unas personas que expusieron acá, después fueron a exponer a la Comisión de Gobierno Interior y dijeron que después que expusieron acá, recibieron represalias. Entonces son riesgos que nosotros estamos tomando y que no estamos tomándole el peso a las cosas que se van diciendo acá fuera de la comisión, que es televisada, que se dan nombre y que de verdad tiene un riesgo que es complejo. Entonces en ese sentido, en esa oportunidad, tomamos un acuerdo que yo no estaría a favor de dejarlo sin efecto, que es derivar. Por eso he pedido que a lo mejor la directora del CENAMEC nos pueda orientar qué pasa si nos siguen llegando estos casos, dónde corresponde enviarlos, cómo debiera actuar el aparato del Estado para poder acoger estas denuncias, qué es lo que corresponde, creo yo, y así fue que lo discutimos en esa oportunidad y por eso tomamos esa decisión. Eso, Presidenta. Diputada Valls. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo creo que el tema es bien complejo y como Comisión de Mujeres igual me cuesta aprobar este acuerdo que se tomó en algún minuto. O sea, lo que señala la diputada Mix se tomó. No recuerdo si yo aprobé en su minuto, no me recuerdo. Yo lo que sí me recuerdo es que aquí vimos que lamentablemente había una importante cantidad de denuncias y de peticiones de venir a exponer sus casos, y que eran muchos. Y lo que sí dijimos, y hay una cierta conversación respecto a que estábamos con todo el derecho, digamos, que tienen las personas de solicitar ser tratadas acá, y que su tema a lo mejor como una forma de presión avanzara, porque por las vías de mandar oficio y recurrir a los sistemas normales, digámoslo así, no avanzaban, y aquí como una forma de presión, digámoslo en el buen sentido, de que aquí como Comisión de Mujeres pudiéramos hacernos parte también de sus peticiones o de sus situaciones, algunas de ellas bastante graves a mi juicio, y que estábamos copando eso y la agenda legislativa quedando un poco desfasada, que fue una realidad, porque teníamos mucha denuncia, a lo mejor porque recibíamos a una y ahí venían otras, se pasan el dato en el buen sentido, es decir, nos escucharon, se sintieron bien, a lo mejor porque les dimos respaldo, empatizamos, en fin, más allá del resultado, que habría que evaluar qué tanto fue en el resultado, pero sí a lo menos en sentir que se le abre una puerta y que se les recibe y se les acoge. Porque los testimonios son de que, claro, la mayoría eran que no se habían sentido oídas si es una repartición, bueno, públicas normalmente. Entonces, yo, sin perjuicio de la no revictimización, que es un tema también importante, que también hay que considerarlo, pero a mí me parece que como Comisión de Mujeres acá no podemos decir que derivar a otros servicios, o sea, a lo mejor eso también, pero además aquí tomar parte, a lo menos conocer, saber qué es lo que está pasando. Entonces, yo creo que esto de derivar o que bueno, la directora aquí nos dirá después dónde pueden ir, en fin, pero a mí no me deja tranquila el decir que voy a derivar a otro servicio cuando nosotros aquí tenemos una comisión de mujeres que tenemos que abocarnos. Yo cuando partí acá y formo parte de la comisión dije aquí el principal elemento es para mí, más allá del desarrollo económico, de proteger, avanzar en políticas públicas que permitan a las mujeres tener una independencia económica, es erradicar y evaluar todo tipo de violencia o de acoso laboral, sexual contra las mujeres. Entonces, es un tema que hoy día es gravísimo en Chile y está avanzando cada día más. Yo quería plantear además que tuviera una comisión en Rancagua y yo planteé lo del cáncer de mama, y que además hoy día, Presidenta, quería solicitar que no dejáramos la reunión, una sesión que se haga en la región del Biobío a propósito de la violencia contra las mujeres. Tengo unos casos puntuales que se los voy a plantear después a la directora. Entonces, no me siento cómoda, ni me resultaría también, al igual que la diputada Romero, a lo mejor ella con otros tipos de argumentos más específicos, más administrativos, más jurídicos, pero de decir que no vengan más acá, o sea, y si piden venir,
más allá digo de la revictimización, que es un tema también, como bien decía la diputada Mix, que hay otros efectos que puedan tener posteriores, pero que si las personas quieren hacerlo y quieren venir aquí a contar su situación, a lo mejor busquemos una instancia que sea secreto, les decimos a ella, les preguntamos primero, pero que sientan que aquí hay un espacio en donde se acoge este tipo de situaciones que hoy día, a mi juicio, me parece que han sido graves, y hoy día no desconozcamos, hay una situación en el país donde han habido más de un caso, donde creo que no podemos hoy día, sobre todo en este momento, decir que no, que vayan a otro lugar y que no sean acá, pasen por lo menos primero por acá. Gracias. Sí, diputada Romero. Muchas gracias. Sí, adhiriendo a lo que dice la diputada Valls, y solo esto no tiene que ver con ningún otro ánimo de no poder ejercer nuestra función, porque yo entiendo lo de la revictimización y comparto, creo que no hay nadie que no lo comparta, pero la diputada Mix ha dicho algo que es una realidad. Dice, algunas de las mujeres que han venido a esta comisión posteriormente reciben represalias. Y usted me va a perdonar, pero a mí me parece que eso es absolutamente aberrante. Debería eso darnos mayor fuerza para seguir invitando mujeres, porque lo que nosotros tenemos que fiscalizar es el accionar del Estado y su funcionamiento. Entiendo que por un lado está la ley Karim y que deberá correr su curso normal, pero cuando un sumario administrativo queda en un cajón o se dilata para que éste no tenga una sanción, por lo menos dentro de esta administración, y lo voy a poner en esto porque puede pasar en otro gobierno también, ¿por qué no podríamos no fiscalizar aquello? Esa es mi aprehensión. ¿Me explico? No tiene que ver con recibamos a todo quien venga, sino que tiene que ver cómo cada director de servicio o director de división o subsecretario o ministro hace cumplir lo que tiene que cumplir. Básicamente eso. Muchas gracias, presidente. Diputada Mix. A ver, yo no dije literalmente lo que usted dijo a través suyo, presidenta, diputada Romero. Lo que yo dije fue que una de las personas que vino a hacer una denuncia aquí fue a otra comisión diciendo que cuando pasó por acá le significó una represalia. Yo repetí lo que ella dijo en la otra comisión. No es que yo no tengo la certeza de que eso ocurrió, solo que ella dijo, mejor vengo a esta otra comisión porque fui a esa comisión y me pasó esto y esto otro. Y a mí me lo comentaron parlamentarios de esa comisión que estaban y me dijeron, oye, ¿qué pasa? Mira, ¿por qué esta persona dijo tal cosa? Entonces, es súper complejo porque tampoco quiero que nos refiramos a los casos, sino es como que volvemos al punto cero, ¿no? Porque, o si hacemos una sesión secreta y lo hablamos entre nosotros y llegamos a algunos acuerdos, porque en realidad es súper complejo. Además, hablar como en general, porque podríamos decir, mira, en tal caso pasó esta cosa, y aquí también hay mujeres que salieron afectadas por una denuncia de otra mujer, porque eso también nosotros lo hemos visto, mujeres que han salido afectadas. Entonces ahí también se nos pone en un camino medio complicado, porque mujeres que salen afectadas por una denuncia de otras mujeres. ¿Cuál es el...? Entonces teníamos que también escuchar a la otra mujer, porque somos la comisión de mujeres. Y entonces esta cuestión se transforma en la doctora Polo y no vamos a salir nunca de acá. Entonces hay que tener cuidado con eso. Mira, yo le voy a confesar algo. Después que me reuní con una mujer que se ve muy afectada por un caso, dije, nos estamos equivocando. No estamos haciendo las cosas bien. No hemos tenido la precaución que esto requiere. Y no porque desconozca las denuncias, porque este es mi segundo periodo y en el periodo pasado tuvimos muchas denuncias también al interior de Cernamec y otros servicios que también nos encontramos acá con algunas situaciones bien difíciles. Denuncia contra también jefes de servicio, si esto sabemos que no es algo que partió ahora. Y si hay más denuncias es porque existen los canales para denunciar. Hoy día la gente se atreve a hacer esa denuncia. Antes no había esos canales. No estaban los protocolos, no estaban las alternativas a los sumarios, la capacitación a los fiscales con perspectiva de género, aunque a algunas les molesta, pero es así, es necesario que así sea. Entonces, yo no es que esté en contra de escuchar, creo que para que solo las escuchemos y les digamos al salir la puerta, que te vaya bien, ya te escuché, no tiene mucho sentido.
Entonces yo lo que creo que para que tenga sentido esa escucha o ese acompañamiento es mejor que nos orienten qué es lo que corresponde hacer a propósito de la ley Carín, a propósito del convenio 190, a propósito incluso de las alternativas judiciales, porque hay trabajadores y trabajadoras que se sienten hoy día acosados, perseguidos y no les da confianza hacer la denuncia internamente porque su propio jefe va a ser el que lo va a evaluar, que suponen que es el mismo que lo ha acosado. Entonces es una cosa como que no salimos nunca de ahí. Entonces yo lo que creo, y en función de ese acuerdo que tomamos, porque era muy complejo, que insistir en que a lo mejor la directora nos pueda dar algunos tips, nos pueda orientar, y no sé si hoy, o quizá en otra oportunidad, como sesión secreta, podamos conversar y discutir esto como bien, qué es lo más útil, para qué servimos, a quiénes vamos a escuchar, a quienes no, porque a lo mejor hay una supuesta víctima y que no es que es un victimario y no es victimario, y a lo mejor estamos generando un problema en ese otro lado de la historia. Entonces hay que tener, porque uno no dimensiona los efectos que tiene esto, ¿no? Y tiene efectos, tiene efectos. Entonces, para ser más responsable, yo lo que digo es que sigamos en la línea del acuerdo que ya tomamos, que la directora nos pueda orientar y entre nosotras quizás ponernos de acuerdo en una sesión secreta donde vamos a discutir, porque va a ser en un momento que vamos a estar todas juntas, porque a pesar de que nos vemos cada rato, no nos sentamos a conversar este tema más que acá, podamos abiertamente, horizontalmente, tomar una decisión que no perjudica a nadie y que nos sintamos que nuestro rol fiscalizador sí se está cumpliendo. ¿Ah? ¿A quiénes vamos a citar cuando ocurra esto? ¿A quiénes no vamos a llamar? ¿A quiénes vamos a usar los nombres, no vamos a usar los nombres, etcétera? Esto, como todo eso, quizás conversarlo entre nosotras en un momento distinto. Yo ahora, Presidenta, quería insistir en que la directora pudiera darnos esa orientación porque creo que es súper necesaria. Eso. Gracias, diputada Mix. Bueno, independiente de, yo creo que igual, yo insisto, en la primera medida que podemos tomar en este momento es en oficiar. Y también yo creo, señora secretaria, que sería conveniente si pueden ustedes revisar, que yo sé que en la mayoría de los casos, pero de todas formas, revisar los servicios que no han respondido para reiterar el oficio. Por eso yo a mí me... Es que más de 30 días. Más de 30 días. Sí, porque tienen 30 días. Bueno, por eso a mí me interesa tanto el proyecto de ley que establece las sanciones para los servicios que no cumplan con los plazos, para los oficios que tienen que entregar, porque eso también entorpece nuestro rol fiscalizador. Porque si se respondieran los oficios dentro de plazo, sería efectivo nuestro rol fiscalizador. Entonces, acordamos realizar una sesión secreta para conversar bien los temas con tranquilidad, ¿sí? Ya. Y entonces, oficiamos y acordamos una sesión secreta, ¿sí? Presidenta. Para oficiar entonces, ¿sí? Para avanzar en algo. ¿Sí? ¿Oficiamos? Mientras tanto. Acordado. Sí, sí, diputada Medina. ¿La sesión secreta, Presidenta, para escuchar personas o para tomar acuerdos? Para tomar acuerdos. Porque en base a para tener una conversación bien clara de cómo vamos a abordar estos casos a futuro. Yo, Presidenta, prefiero primero la sesión secreta, así que a mí me saca del oficio, por favor. De oficiar, prefiero primero tener la sesión secreta para plantear ahí cómo vamos a enfrentar esta situación. Entonces, antes de eso no suscribo el oficio. Entonces, ¿sometemos a votación? ¿No? Ya. Una abstención. Ya, o sea, el planteamiento del oficio en realidad era para ir avanzando en algo, o sea, no obstante las decisiones que podamos tomar. No.
este oficio es por primera vez, pero la señora secretaria yo le solicité que entregue un listado respecto de los que no se han respondido para reiterar la solicitud de oficio. ¿Ah? ¿Pero lo reiteramos inmediatamente? ¿O esperamos Sí, a la próxima semana? no, ¿Reiteramos lo reiteré, sí, para ir avanzando. Ya, entonces le damos la palabra a la directora nacional de Cernamela. Gracias, presidenta. Bueno, buenas tardes a todas. Me voy a referir a este tema en particular que me está consultando la diputada Mix. A ver, yo creo que efectivamente existe una normativa hoy día donde los jefes de servicio son los responsables de que se implemente un protocolo de atención que permita la investigación, la sanción y por sobre todas las cosas, porque ese es el objetivo de la ley Karim, es la prevención al interior de las instituciones. Por lo tanto, aquí yo creo que quien debería dar cuenta del estado de esos procesos, porque como bien dice la diputada, no es posible tener datos detallados, digamos, de cuál es el procedimiento, porque son investigaciones sumarias, pues son secretas, ¿cierto? Pero sí les podría comentar en qué estado está la gestión de esos casos. Y en ese sentido que ustedes como comisión oficiaran a esos a esos jefes de servicio para que les comenten en qué proceso están cada uno de esos casos. Esto en materia de competencia de trabajo, ¿ya? Y aquí voy a hablar como psicóloga, siendo directora del servicio. Coincido con la diputada Mix de que es un tema delicado, ¿ya? Porque cuando uno recibe una víctima y escucha su relato, no solo porque ocurren distintos procesos, cada una de las personas vive las situaciones que son traumáticas finalmente, ser víctima de acoso laboral, de maltrato, etcétera, te provoca un trauma y te provoca un estrés postraumático, ¿ya? Pero cada persona vivencia ese hecho traumático de una forma particular y muy subjetiva. Entonces, para algunas personas es muy reparatorio hablar y abrirlo y que todo el mundo sepa, y para otras personas es muy complejo también exponer su caso, ¿ya? Entonces, yo creo que efectivamente, considerando que ha atendido a mujeres que son víctimas de violencia y sobrevivientes de estos casos por mucho tiempo, hay que tener ciertos resguardos porque además las víctimas o las sobrevivientes siempre tienen una expectativa. Y probablemente en este espacio van a tener una expectativa respecto de lo que ustedes pueden hacer o no hacer. Entonces, yo no les estoy diciendo qué es lo que tienen que hacer bajo ningún aspecto, eso es una decisión que tienen que tomar ustedes. Pero yo sugiero que efectivamente analicen esos contrapuntos, porque si van a recibir personas, hay que hacer un encuadre bien claro de qué es lo que se puede hacer en función de ese relato que ellas dicen, ¿no? Porque pueden haber mujeres que digan, o víctimas, yo no necesariamente pueden ser mujeres, ¿no? Pero que diga, bueno, voy a ir a la comisión, allá las diputadas entonces me van a resolver mi problema, ¿no? Y no, pues, no necesariamente eso puede ocurrir. Entonces, si lo van a hacer, ese encuadre inicial con ellas es importante, como de la intervención en crisis, de escuchar de forma muy activa. O sea, hay tips, como usted bien decía, de atención inicial, que lo podemos aprender cualquier persona. Esto no necesariamente tienes que ser psicólogo. De hecho, por eso es tan importante trabajar con las comunidades en esto, en cómo uno escucha, cómo uno atiende a alguien que te quiere compartir una denuncia. Y eso, como les digo, tiene ciertos efectos. Y por otra parte, hay otras víctimas que también para ellas es muy reparatorio abrirlo y decirlo y contarlo. Y solo el puro hecho de ser escuchadas puede contribuir a su proceso, incluso de decir, bueno, fui a la comisión y las diputadas me escucharon, entonces tengo más herramientas ahora para enfrentar el tema. Entonces yo creo que efectivamente hay que ir contrapesando los casos, desde una perspectiva más técnica, si lo quiere decir. Pero en términos formales
quien lleva las causas en cada uno de los servicios públicos y a quien hay que pedirle cuentas es a los jefes de servicio o jefas de servicio. Y luego creo que trabajo es el espacio también que hace seguimiento a este proceso de implementación de la ley Karim. Que claro, además, como hemos asistido a casos que son connotados del punto de vista público, también ocurre este fenómeno de, bueno, las mujeres lo están diciendo, se están atreviendo, yo también me voy a atrever, yo también lo voy a decir. O sea, se nos abrió un abanico donde efectivamente las mujeres se sienten mucho más, o pudiese ser que se sientan más acogidas y por eso están denunciando mucho más, ¿no? Yo lamentablemente veíamos el otro día, hacíamos un análisis a propósito también de quienes tenemos responsabilidades de toma de decisiones y mirábamos la región de la Araucanía y tenemos solamente un municipio que no tiene denuncia. O sea, es como una cultura del abuso, po, ¿ah? Si uno lo quiere poner en esos términos. Entonces, estamos frente a una situación complicada que tiene que ver con cuestiones culturales y que, bueno, de ahí podemos ahondar un poquito más en esto, pero yo creo que sugiero humildemente desde mi posición como directora del servicio que se haga la vía formal, ¿cierto? De seguir insistiendo a través de los jefes de servicio, de que el protocolo se cumpla, de que ustedes pueden pedir saber en qué van esos procesos y que deberían responder, y por otro lado que analicen quizás con un poco más de calma la posibilidad de recibir a personas en qué estado, en qué situación vienen, quién las va a acompañar, cómo se ajustan sus expectativas, para que no salgan de acá pensando que, bueno, probablemente puede ser un espacio de apoyo y de contención, pero no necesariamente, de acuerdo a las temáticas, resolver totalmente el problema, porque depende de otras instituciones también muchas veces. Muchas gracias, directora. Bueno, entonces lo tenemos que tener en cuenta también respecto de la responsabilidad de, bueno, los jefes de servicio, pero también el rol que cumple el Ministerio del Trabajo. Pero de todas maneras, uno de los temas que incluso se han hecho reportajes y se ha consultado también acá a miembros de la comisión es respecto al rol que cumplen los equipos de género que se supone que están trabajando en forma intersectorial dentro de cada servicio. Entonces ahí también se supone que tienen que ir cumpliendo un rol, y yo creo que cuando hay casos de situaciones de acoso, de maltrato, acoso laboral, acoso sexual, etcétera, ahí tienen que cumplir un rol. Y si es intersectorial, entonces esa intersectorialidad está bajo el alero del Ministerio de la Mujer. Entonces yo creo que también ese es un tema que también habría una responsabilidad, a lo mejor no directa, pero en cuanto al monitoreo, porque ¿quién es el órgano que se preocupa de monitorear? El Ministerio del Trabajo, pero también ¿qué sucede con esos equipos especializados que están en los servicios? Sí, ahí presidenta, perdón. Ya, te vamos a dar la palabra para que después respondan las dos. No sé si tiene una consulta o respecto. Gracias, presidenta. Presidenta, yo coincido con lo que expone la directora respecto de cuáles son las personas que quizás pueden venir o no a la comisión a exponer, entendiendo que cada una tiene una forma distinta de ver, y coincido plenamente cuando dice que quizás algunas se sienten o les perjudica mucho más, y otras que simplemente el hecho de venir a la comisión o conversar con las parlamentarias, para ella ya es un alivio, ¿no? Yo semana a semana recibo audiencias por denuncias por maltrato laboral, por acoso, por violencia en general, y la verdad es que intento hacer gestión muchas veces, pero tampoco siempre resulta. Entonces yo creo que aquí no es solo un tema de que si la comisión escucha o no, sino que también creo que el llamado es a las instituciones a que actúen, porque no sé, la semana pasada, por ejemplo, hubo una discusión dentro de la Dirección del Trabajo, que es la principal encargada, ¿cierto?, de fiscalizar.
las denuncias. No sé a quién se le consulta hoy día, porque no sé qué pasó con el director. O sea, él fue acusado también por maltrato laboral. No sé en qué va eso, pero sería bueno saber entonces a quién se recurre. Yo creo que aquí es un tema, el problema es un problema general. O sea, la directora nos dice pueden recurrir a los jefes de servicio, que son los que tienen que estar a cargo. Claro, o sea, yo estoy de acuerdo con que oficiemos para consultar a lo largo de Chile cuántos son los jefes de servicio, por ejemplo, que han implementado el protocolo. Yo me imagino que todos, pero es bueno tener el dato, el protocolo sobre la ley Karin, y cuántas han sido las denuncias, cuántas de esas denuncias finalmente han tenido un curso de término. Porque una de las cosas que dicen las personas que denuncian es que se levantan sumarios y los sumarios quedan ahí durmiendo. Entonces es un problema más profundo del que vemos aquí. Para la discusión de la ley de presupuesto andaban los funcionarios precisamente de la Dirección del Trabajo pidiendo aumento de presupuesto para poder tener más personal que fiscalice las denuncias por la ley Karin. Entonces creo que está bien, nosotros a lo mejor nos podemos reunir en una sesión secreta o extraordinaria para tratar el tema. A mí de verdad no me gusta cerrarle las puertas a las personas que quieren ser escuchadas por las distintas comisiones, entendiendo que aquí hay muchas veces revictimización y todo, pero hay personas, créanme, que hay personas que muchas veces están disponibles y dispuestas a esas revictimizaciones, no compartiéndolas yo, pero respetando cuál es la decisión de cada persona, por el simple hecho de que van a poder ser escuchadas. O sea, créanme, yo hay días que me tomo 1 hora y media, 2 horas junto a mi equipo escuchando a una persona. Porque lo único que quieren es que alguien las escuche y las autoridades estamos para eso. Yo soy súper crítica de cómo han obrado las instituciones del Estado. O sea, hoy día mismo vamos a tener un punto de prensa acá, algunas mujeres nuevamente levantando el tema de Katy Hurtado, y hasta el día de hoy no tenemos respuestas nosotras. Entonces, también reiterar oficio. De verdad que para mí también el trabajo legislativo o fiscalizador que podemos hacer las parlamentarias de esta comisión tampoco es considerado, tampoco se toma en cuenta por las instituciones. ¿A cuántas funcionarias no hemos recibido acá y son las propias instituciones las que se defienden y resulta que no le dan ninguna solución a esas mujeres o a las personas distintas que vienen a exponer sus problemáticas? Entonces yo creo que es un tema que va mucho más allá de que nosotras nos podamos sentar a conversar y ver a quién o no vamos a escuchar. Yo soy partidaria de escuchar a todo el mundo que quiera venir aquí y exponer sus problemáticas, porque de eso también se trata la democracia. Pero yo quiero manifestar eso y hacer solicitud del oficio, porque creo que es importante tener también ese dato para nosotras, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Olivera. Directora, respecto del punto que yo le había planteado de los equipos de... Claro, yo creo que ahí efectivamente es muy probable que cada uno de los servicios haya pedido asesoría a las encargadas de género para que incorporen perspectiva de género los protocolos, porque además está así planteado, digamos, la idea es que los fiscalizadores o quienes van a asumir estos sumarios estén formados para que puedan tener una perspectiva distinta que permita sacar por sobre todas las cosas el estereotipo de género, porque cuando se hacen investigaciones así sin perspectiva, se instala toda esa idea de que, bueno, a lo mejor usted lo provocó, a lo mejor usted participó en esto, sobre todo cuando son aspectos que tienen que ver con el mundo sexual. Por eso es tan importante incorporar enfoque de género. Entonces, desde esa perspectiva, claro, ahí, en términos muy formales, por decirlo de alguna manera, o administrativamente, las encargadas de género no tienen la obligación de lo que hemos visto, ¿cierto?, administrativa, pero sí pueden brindar una asesoría. Eso sí, es parte del trabajo que seguramente hacen y que nosotros también podemos reforzar. Pues yo me puedo llevar ese trabajo para hablarlo con la ministra y que se haga ese refuerzo con toda la red de encargadas de género del Estado para que apoyen en la implementación de los protocolos y de ley Karin, que cumplen ese rol asesor, porque ellas tienen esa función también, de asesorar. Sí.
Sí, sí, plantéala porque yo también quería plantear. Ninguna de acá está en trabajo, ¿no? Yo no. Porque querría, no lo sé, por eso me lo empecé a preguntar incluso después que habló la diputada Olivera, presidenta, si la Comisión de Trabajo está haciendo este trabajo, como, ¿me entiendes? Como hay otra comisión en la Cámara de Diputados y Diputadas, porque el Senado no tiene ese rol fiscalizador, que esté escuchando estos relatos. Entonces, claro, nosotras decimos, son mujeres y nos sentimos con la obligación de escucharlas, pero hay también víctimas que son hombres, y entonces yo también, yo he escuchado mucho, y también mucho de LGTBI, también muchos autistas que también terminan siendo sacados de sus lugares de trabajo, etc. Pero yo lo pregunto porque querría también saber cómo lo está abordando trabajo, ¿me entiendes? Porque claro, porque nosotros podríamos también tirarle la pelota a trabajo, en el sentido de, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo lo están haciendo ustedes? ¿Están haciéndole un seguimiento a la dirección de trabajo a propósito de las denuncias que existen? Porque aquí tiene que haber igual un rol relativamente compartido, porque nosotros tenemos vínculo con algunos ministerios, pero claramente quien debería estar muy encima de la dirección de trabajo es la Comisión de Trabajo. Entonces, por eso le preguntaba, a lo mejor si había algo ahí. Yo no estoy ahí, igual voy a preguntar, por si acá. Pero, claro, porque tampoco nosotros, como Comisión de Mujer, nos podemos hacer cargo de todas las denuncias que se estén presentando, porque todo el mundo ha reconocido, tanto la Dirección del Trabajo como las mutuales, del aumento exponencial de las denuncias. Entonces, no nos daría abasto a nosotros para poder escuchar a todo el mundo. ¿Y cómo discriminamos entre qué caso y qué no? También ahí entramos en un problema, ¿no? Así que, bueno, eso, presidenta. Gracias, diputada Mix. A propósito de lo que señaló la directora, yo creo que sería bueno que nosotros contemos con la información respecto del estado de avance de los ministerios, porque si no serían muchos servicios, pero que hagan un reporte respecto a los avances de la aplicación de los protocolos y de la aplicación del reglamento y de la ley Karim. Entonces yo les propongo invitar a la ministra del Trabajo y a la Dirección del Trabajo para que nos entregue un informe. A lo mejor no lo va a exponer porque necesitaríamos como 3 sesiones, yo creo, pero una visión general y ojalá nos pueda entregar un informe más detallado, como se ha hecho en estos otros ministerios, otras autoridades invitadas, que se da la visión general y nos entregan la documentación, porque yo creo que ese es un dato muy importante que tenemos que manejar dentro de nuestro rol fiscalizador también. Eso. Bueno, y vamos a pasar, porque como dejamos ahora los puntos varios para el final, entonces vamos a pasar al punto 2, que es analizar la situación actual de las casas de acogida a nivel nacional. Y después también va a abordar la directora nacional de Cernamec, Priscila Carrasco, el análisis de los antecedentes del informe sobre el aumento de las violaciones de mujeres en Chile entre los años 2018 y 2022, medidas adoptadas al respecto, porcentaje de niños y niñas que están dentro de ese diagnóstico, así como también el contenido de la campaña No la hagas viral, para prevenir la violencia de género. Así que respecto de, primero, el punto 2, de la situación actual de las casas de acogida a nivel nacional, le damos la palabra, directora. Perdón, sí, perdón, secretaria. No tomé el acuerdo respecto de invitar a la ministra. ¿Sí? ¿Acordado? Acordado. Ya, ahora sí, directora. Ya, muchas gracias, presidenta. Bueno, creo que vine justamente a fines del año pasado a comentarles cómo habíamos hecho este ejercicio de rediseñar toda la oferta que teníamos en materia de violencia, y esto en función de varios elementos, ¿no? Primero,
el servicio es un servicio que lleva 34 años implementando políticas públicas en materia de violencia y por lo tanto creemos que efectivamente era necesario, y eso se ha ido haciendo a lo largo del tiempo, pero en el último periodo hacer algunos ajustes que dieran cuenta de una oferta que fuera más en sintonía con los requerimientos de las mujeres actuales, ¿no? Actuales que hemos cambiado, que tenemos distintas necesidades, que efectivamente, tal como hemos visualizado, ¿cierto?, en este espacio, han existido hechos bien relevantes que permiten que muchas más mujeres se atrevan, ¿cierto?, a abrir estos temas, a denunciar. Es decir, yo creo que igualmente a lo largo de estos años, si bien nos quedan tremendos desafíos todavía, hemos ido avanzando en profundidad en por lo menos ponerle nombre a las cosas, cuestiones que antes no existían, ¿cierto? Hace 20 años atrás seguramente a más de alguna de nosotras nos tocó cruzar la calle porque nos estaban gritando en una construcción y casi que lo teníamos como naturalizado. Yo me acuerdo cuando era estudiante y íbamos con jumper y teníamos asumido que había que cruzar la calle, ¿no? Hoy día eso tiene un nombre y se llama acoso. Entonces, efectivamente yo creo que estamos en un contexto donde hemos tenido grandes avances en estos temas, las mujeres podemos ejercer más libremente nuestros derechos, sin embargo tenemos tremendos desafíos todavía, ¿no? Y en ese sentido hicimos este ejercicio, ¿cierto?, de ir avanzando en ir haciendo ajustes a nuestra oferta programática, y no solo por este deseo de que creemos que quienes nos toca ejecutar políticas públicas tenemos que ir teniendo esa capacidad de ir monitoreando si es que las políticas sirven o no sirven, ¿no? Porque llegar al fin del periodo que uno tiene la posibilidad de tomar decisiones y decir, bueno, apostamos con esto y no nos resultó, la verdad es que creo que es un error para las personas y en nuestro caso para las mujeres de Chile. Por lo tanto, el ejercicio de implementar política implica que además tengamos que ir haciendo un monitoreo permanente del trabajo, ¿ya? Desde los recursos humanos, la plata, las miradas técnicas, etcétera. Bueno, el servicio tiene como facultad, ustedes saben, y es un servicio, por lo tanto ejecutamos política pública, de fortalecer la autonomía en 3 ámbitos, diríamos principalmente, ¿no? Política, económica y física. Solo no voy a ahondar en esto porque no quiero latearlas con estos temas, pero creo que es importante mencionarlo porque el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género se conoce casi básicamente por trabajar en temas de violencia, y no por el fortalecimiento de las autonomías de las mujeres en otras dimensiones. Hoy día estamos con una, por ejemplo, con una convocatoria abierta para que mujeres se inscriban de todo el país para participar en escuelas de formación para líderes y dirigentes, ¿no? Está la convocatoria abierta. Entonces aprovecho pasar el dato para que se lo puedan comentar a las mujeres de sus territorios. Son convocatorias y espacios de formación de alto nivel. Los hacemos con universidades. Tienen espacios virtuales y también tienen espacios presenciales. Es un espacio de colaboración entre mujeres y eso contribuye a nuestra autonomía política, a nuestra participación, a la toma de decisiones, pero también a la prevención de la violencia. ¿Ya? Yo creo que insisto en que es relevante saber que el servicio trabaja en este ámbito, trabaja en la autonomía económica de las mujeres a través de 4 programas, que hoy día vamos a crecer un poquito más en el 4-7, donde cuidamos niños y niñas después de la jornada escolar. Trabajamos con mujeres jefas de hogar, trabajamos con mujeres emprendedoras, trabajamos con empresas e instituciones entregando sellos en la normativa 3262, que es para la conciliación de la vida laboral y familiar. Entonces, trabajamos en una perspectiva mucho mayor de lo que se cree o de lo que se sabe, ¿cierto?, comunicacionalmente, y ahí evidentemente tenemos falencia de comunicar qué es lo que se hace en este servicio, ¿ya? Y trabajamos también en derechos sexuales y reproductivos. Y fíjense que yo he tenido la oportunidad de visitar territorios y ahí participan hartas mujeres mayores.
y yo creo que es un espacio de empoderamiento y también de trabajo en el ejercicio de los derechos de una población que ha sido bien olvidada, po. Las mujeres mayores, mujeres de 70 años, de 65 años, de 60 años, que probablemente como que en nuestra sociedad yo creo que no han sido visibilizadas lo suficiente, ¿ya? Dicho esto, en términos de violencia de género, para poder centrarme en las residencias transitorias, que era la inquietud planteada inicialmente en la convocatoria, contarles que actualmente tenemos 34 residencias transitorias, ¿ya? Dos de esas residencias transitorias son para mujeres que son sobrevivientes o víctimas de trata de personas. Es importante que sepan que son casas de protección especializadas. ¿Y por qué se los comento? Porque justamente en el marco de este procedimiento que hubo en la región metropolitana por el Tren de Aragua, ingresaron sobrevivientes a nuestras casas y refugios, ¿ya? Eran muchas, pero como, aquí un buen punto, diputada, como es una decisión voluntaria, no todas quieren ingresar a una residencia. Miren, en particular, queridas diputadas, las víctimas de trata de personas tienen ciertas características que son distintas a una sobreviviente de otro tipo de violencia. Y una de las principales cuestiones difíciles con las que nos encontramos es que ellas, cuando son víctimas de trata para fines de explotación sexual, no se visualizan como víctimas. Entonces es muy complejo hacer un trabajo con ellas y pedirles o invitarlas a que ingresen a un espacio de seguridad. Siguen manteniendo vínculos con los tratantes, se establece una relación ahí bien perversilla entre la persona que es sobreviviente y quien es su tratante. Son mujeres jóvenes además. Y un tema que dice ahí la diputada tiene toda la razón, ellas necesitan dinero. Entonces, claro, entrar a una residencia pensando en su lógica, donde no se sienten totalmente en peligro, no visualizan. Hay mucha gente en sus países de orígenes que no saben que ellas están trabajando en comercio sexual, por ejemplo. Hay algunas de ellas que vienen muy conscientes a que van a efectivamente ejercer comercio sexual. El tema es que las condiciones laborales terminan siendo de explotación. Entonces, en particular, estas dos residencias transitorias tienen modelos de intervención que son complejos y que los hemos puesto a disposición de un equipo de trabajo. Tenemos un equipo de trabajo intersectorial. Estamos trabajando con el Ministerio Público, estamos trabajando con Senda, estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, estamos trabajando con Carabineros para poder identificar modelos de intervención que sean más ad hoc a lo que requieren las mujeres que son víctimas de trata y también a mujeres que son víctimas de violencia y que ingresan a residencias transitorias, ¿ya? Las residencias transitorias en nuestro modelo actual son las antiguas casas de acogida. ¿Y por qué les cambiamos el nombre a residencias transitorias? No es solamente en esta lógica de cambiémosle el nombre porque estamos en un nuevo periodo, una nueva administración, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con ponerle un sentido a ese espacio que permita que sea efectivamente transitorio, ¿ya? Que sea una solución frente a un hecho grave, ¿ya? ¿Por qué se los comento así también? Porque hemos conocido casos de mujeres que viven o vivían en casas de acogida durante 2 años. Y las casas de acogida, también como se crearon inicialmente, no son una solución habitacional, ¿no? Entonces, si nosotras queremos contribuir al fortalecimiento de la autonomía de esas mujeres, por supuesto que le tenemos que brindar una alternativa de cuidado, de protección, de acompañamiento, y eso existe en todas las regiones del país, ¿ya? Yo después les voy a mostrar el detalle. Pero también creemos que el trabajo que se tiene que hacer con ellas ahí tiene que ir orientado a que ellas puedan iniciar proyectos vitales nuevos, porque si no se establece una dependencia con el Estado, o con la residencia, o con la casa, ¿ya? Es bien particular este proceso porque, como les digo,
hemos revisado experiencia comparada, hemos mirado experiencia en otros países. Hace poquito hubo una reunión también multilateral y varios países comentaban, hoy por fin tenemos 2 residencias transitorias o 2 casas de acogida en nuestro país. Yo creo que nosotras tenemos una oferta como Estado de Chile bastante amplia. Pero es importante conocer que en este ejercicio que hicimos de rediseño, lo que buscamos fue ir desarrollando programas que permitiesen, porque no todas las mujeres tampoco necesitan una residencia. Algunas mujeres necesitan atención ambulatoria y atención especializada. Por eso también empezamos a abrir estos centros de atención especializados en todas las regiones del país, que son centros que atienden principalmente, y yo diría que el 80% de las mujeres que ahí se atienden son mujeres víctimas de violencia sexual. ¿Ya? Entonces, dicho esto, hoy día tenemos 34 residencias transitorias, 24 centros de atención especializados en violencia de género. Mañana inauguramos el último en Chillán, de todo el país, y vamos a contar con al menos uno. Hay regiones que tienen más de uno, y vamos a abrir también para el próximo año uno en Isla de Pascua, territorio que hoy día no tiene ninguna atención especializada, con una dinámica cultural particular, que tiene una cosmovisión distinta. Hay que buscar una forma que permita que las mujeres efectivamente quieran hacer denuncias, porque es un territorio especial, ¿cierto? Pero es un territorio pequeño, y es un territorio donde las personas son familiares. Entonces no es fácil ir a denunciar al hijo de mi tío o de mi primo. Hay todo un trabajo que hacer ahí respecto del modelo de intervención, pero evidentemente sabemos que el Estado tiene que estar presente en la Isla de Pascua, si es parte de nuestro territorio, y hoy día el Cernamec no tiene oferta ya. ¿Ya? Entonces, bajo esa perspectiva, nuestro compromiso es abrir un centro de atención por cada una de las regiones del país, y tenemos actualmente 122 centros de las mujeres que brindan, los centros de las mujeres están instalados en las comunas, trabajamos con los municipios, y lo que hacen en el centro de atención de las mujeres es brindar atención inicial, intervención en crisis, acompañamiento jurídico. Esa intervención más o menos suponemos que puede durar 6 meses, y si una mujer requiere una atención especializada debería ir a estos centros de atención especializados, ¿ya? Y las residencias transitorias existen para mujeres que están en riesgo vital. Esa es la lógica de la residencia. ¿Cómo uno dice si una mujer está en riesgo vital o no? ¿Cierto? Se aplica una pauta que se llama Pauta Unificada de Riesgo, la PUIR, que seguramente la han escuchado. Quien partió con esta pauta fue el Ministerio Público, hace como 15 años atrás. Al principio era bien celoso, no quería prestar el instrumento para que las otras instituciones también pudiésemos aplicar la pauta. Hoy día esa pauta está siendo aplicada por Carabineros, por el Servicio, por el Ministerio Público, por tribunales de familia. Pero hemos detectado algo. Yo aquí les estoy contando los aciertos y los desaciertos, porque creo que es la forma en la que tenemos que ir avanzando y donde tenemos los desafíos pendientes. Esa pauta, como fue elaborada hace 15 años atrás, las variables que contiene ya no tienen que ver mucho con la realidad de las mujeres en la actualidad. Entonces, creemos, y esto lo hablé, tuve la oportunidad de conversarlo incluso con el fiscal nacional, que también está bien consciente de lo que les voy a comentar, que la pauta no está haciendo una discriminación muy clara de si una mujer está en riesgo o no está en riesgo. Y es un instrumento vital para que una mujer ingrese a una casa a una residencia transitoria. ¿Sí? El Ministerio Público, no voy a hablar por ellos, pero sí les voy a contar porque como nos vinculamos mucho, está haciendo un nuevo algoritmo para esa pauta. Es decir, generando una fórmula que nos permita hoy día aplicar con mayor precisión esa pauta.
en coordinación con nosotras, que también estamos generando variables y se ha tenido que hacer un estudio. Esas variables hay que calibrarlas. No es sencillo, imagínense, nos equivocamos en la aplicación de una pauta. Es grave, puede poner en riesgo la vida de una mujer. Entonces, técnicamente tiene que ser muy bien elaborada, ¿ya? Para que pueda hacer esa discriminación y para que un fiscal de la República, porque ellos son quienes nos derivan a las mujeres a las residencias transitorias, cuando le llegue la pauta diga, esta mujer tiene que ir a una residencia. Porque en la actualidad, queridas diputadas, les voy a contar un dato para ir avanzando con esto y no, como les digo, extenderme mucho. Tenemos, ahí hay algunos datos, pero quiero mostrarles en el marco de las residencias transitorias, ¿ya? Ahí está la oferta de las residencias por cada una de nuestra región del país, ¿ya? Actualmente tenemos una tasa de ocupación de un 52%. Las residencias transitorias, ojo, no estoy hablando de las otras ofertas del servicio, ¿ya? Sino que estos lugares donde las mujeres se pueden quedar, pueden ingresar con 2 de sus hijos, y ojalá nosotros establecemos más o menos un año de tiempo que ellas puedan estar para buscar una salida habitacional, algunas están mucho menos, aspiramos a que sea el menor tiempo posible para que tengan una solución definitiva, pero no está siendo ocupado al 100%. Nosotras en las residencias transitorias no tenemos listas de espera. O sea, tenemos, imagínense, la mitad de las residencias con cupos hoy día. Tenemos más de 100 cupos disponibles en todo el país. Algo pasa ahí, ¿cierto? En este análisis que yo les digo, claro, ¿estaremos aplicando una pauta que discrimine ese riesgo vital? Porque hemos conversado con el Ministerio Público, nos hemos juntado con ellos, hemos trabajado en este tema. Entonces, la respuesta al problema de violencia será abrir más residencias transitorias si tenemos el 52%. ¿Dónde deberíamos enfocar nuestros recursos? Por supuesto que esta oferta tiene que continuar. Este año no hemos hecho variaciones de acuerdo a lo que les reportamos el año pasado, ¿ya? Pero nosotras creemos y tenemos acá una tesis importante de que hay que direccionar recursos en materia preventiva. Y sabemos que no es lo que te trae réditos más inmediatos, ¿cierto? No es lo que te va a traer un resultado inmediato, pero con la creación de la ley integral, donde hay todo un lineamiento que tiene que ver con el trabajo en las escuelas, nosotros trabajando en materia preventiva en las organizaciones sociales, creemos que es ahí donde hay que hacer un trabajo más profundo que permita que menos mujeres lleguen a los centros. Porque hoy día, como les digo, la tasa de ocupación a nivel nacional de nuestras residencias transitorias, que son espacios creados para la protección para mujeres en riesgo vital, está siendo ocupada solo en un 52%. Sí. Es que estamos hoy día, justamente, actualmente, haciendo llamados porque algunas residencias son ejecutadas por municipios, otras por delegaciones y otras por fundaciones privadas. Entonces hay convocatorias abiertas y públicas para implementar las residencias. Esta también es una modificación que hizo el año pasado DIPRES, después del caso convenios, y que nos exigía a todos los servicios que licitemos año a año las convocatorias, pese a que este caso es complejo porque estamos licitando un espacio de protección donde las mujeres duermen, comen, se alimentan, están todo el día ahí y están todo el día ahí con sus niños. Como les digo, yo esto se los cuento con la altura de mira, ¿cierto?, de lo que significa diseñar, en el caso de ustedes, legislar, y para nosotros políticas públicas. Al interior de las residencias transitorias también hemos tenido hartas dificultades, porque es un espacio donde se encuentran distintas mujeres de distintas comunas, de distintas regiones del país, porque estas, si bien están ubicadas a nivel regional, son cupos nacionales. Por ejemplo, si en la región de Rancagua nosotros no tuviésemos un cupo para, porque está copada
la casa de Rancagua, la podemos traer a la región metropolitana y se le pagan los pasajes, los traslados y todo. Entonces, en ese espacio de la residencia se encuentran distintas mujeres con niños, y a veces los niños tienen dificultades entre ellos, las mujeres se enojan, se pelean entre ellas. Hay mujeres migrantes que tienen miradas distintas también del tipo de comida, por ejemplo, que incluso se da al interior del espacio. Entonces, hoy día hemos avanzado a que en las residencias podamos trabajar casi un tema de convivencia, poniendo acento en eso, y que los procesos reparatorios de estas mujeres se desarrollen en los centros de atención especializados. ¿Ya? Nosotros quisiéramos que fuese el menor de los tiempos. En general, en este año, porque también creemos que puede ser que donde estamos promoviendo mucho un convenio que tenemos con el MIMBU y el Serviu respecto a subsidios para arriendo y para viviendas habitacionales definitivas. Más o menos yo diría que las mujeres están 3 meses en las residencias transitorias. No más que eso. Excepcionalmente existían estos casos que yo les digo que llevaban 2 años ahí, que fue algo que encontramos en algunas casas, ¿no? Pero aspirando a que ellas tienen que iniciar un proceso vital, un proyecto vital, aspirando a que ellas tienen que trabajar, tienen que vincularse con la red. Los niños tienen que ir al jardín infantil o tienen que ir al colegio. Entonces, es una respuesta que existe, pero que es de emergencia, ¿no? Porque el trabajo que tenemos que hacer con ellas para que tenga efecto a largo plazo no puede estar solo centrado en la residencia transitoria. Tiene que estar centrado en prevención, creemos, y también en centros de atención especializados que permitan los procesos reparatorios como el que tenemos en Los Ángeles, que profundiza en ese trabajo psicoterapéutico, acompañamiento jurídico, ¿no? Ustedes saben que el problema de la violencia es súper complejo. Hay muchas mujeres, y este es un tema que también lo hemos conversado con el Ministerio Público, que desertan de los procesos, no solo psicoterapéuticos, sino que judiciales. ¿Ah? Se retractan. Esa es la palabra técnica. Diputada Olivera. Sí, gracias, presidenta. Está muy entretenida la presentación porque es bien pedagógica, así que le agradezco mucho a la directora. Dentro de la presentación mencionó que están trabajando para abrir un centro en Rapa Nui, ¿cierto?, en Isla de Pascua. Eso ya está avanzado. Lo otro, bueno, ¿qué se necesita para abrir ese centro en Rapa Nui? ¿Y cómo se decide en qué comuna se abren estos centros? Porque entendiendo que hay más de 100 vacantes, que hay un 52% de ocupación, por ejemplo, estaba mirando la metropolitana, y dentro de la metropolitana solo Independencia cuenta con un centro y las otras comunas están en proceso. Pero ¿cómo se decide a qué comuna llega o se instala este centro transitorio? Y si me puede dar un ejemplo de cuando mencionó de mujeres que están en riesgo vital, para entender a qué se refieren con ese término, por favor. Gracias. Diputada Báez. Igual interesante, súper interesante el tema, y en relación a y precisamente me quería enfocar a Los Ángeles, porque ahí entiendo, directora, que había una residencia transitoria o una casa de acogida, no sé, y se cambió por el modelo de atención especializada de víctimas. Entonces, lo que le quería preguntar a propósito de esto de estar en riesgo de muerte, de vida, digamos, porque usted debe saber del caso de la persona esa que fue acuchillada afuera del Hogar de Cristo, Carola, que a mi juicio ella estaba en riesgo de vida, porque así fue, y ella tenía violencia, no sé sexual específicamente, pero violencia intrafamiliar, un episodio duro, y no tenía dónde recurrir. O sea, ahí hubiese dado para una residencia transitoria, me imagino que ahí será como el perfil. Pero ella fue al centro, o sea, por lo que entiendo, por eso no es un caso puntual, pero para que lo apunte y después podamos ver, porque quiero ver
el funcionamiento del Centro de Atención Especializada de Víctimas en dos casos. En este, porque ella entiendo que recurrió también a ese caso, ahí, y no sé los profesionales cómo, cuando una mujer está en esa situación que la pareja la estaba amenazando, había tenido, de hecho se fue a la calle, ella vivió 3, 4 días en la calle y ahí se fue al Hogar de Cristo, que tampoco el afán, ellos no son para recoger mujeres, digamos, ellos son solo para que duerman en la noche, hospedería, pero en el fondo terminó estando ahí por 5, 6 días o 7 días, hasta que este hombre, me imagino que supo que estaba ahí, se instaló, porque desde las 6 de la mañana llegó a la esquina y ahí hasta que esperó que ella saliera. Entonces ahí había una amenaza, pero ¿qué grado de efectividad o cómo podrían acogerla en el caso de centro especializado de víctimas? Porque ahí terminó con la vida, o sea, fue un femicidio directamente. Entonces, ¿cómo ese programa puede ser eficiente en el sentido de evitar, porque es un nuevo modelo, entiendo, pero evitar estos casos que son así dramáticos, o sea, llegó a lo peor, al femicidio? Entonces, para plantearle ese caso, y el otro es de una joven que lo planteamos acá, incluso con la diputada Medina también, que es Natalia Lagos Ramírez, que ella le disparó con una escopeta su pareja, que se raptó al hijo, luego lo encontraron, el hombre estaba escondido en un campo, en fin, y esta persona, esta mujer que está ahora en el hospital, perdió un pecho y otras heridas por los disparos, en este centro, aparentemente, por lo que señala la madre, no la han acogido, la unidad especializada, digo, o sea, que ahí son psicólogos, me imagino, asistente social. En el caso de allá en Los Ángeles igual, Natalia Lagos Ramírez, que fue agredida por disparos, fue un tema que estuvo en las noticias, lamentablemente, que vino después del asesinato a cuchilladas de la otra mujer. Entonces, dos casos en donde ahora, post hecho ya, esta unidad especializada tiene que tomar el caso porque ella está todavía hospitalizada y tiene su hijo que está ahora hospitalizado en un hospital psiquiátrico. O sea, el niño porque él presenció todo, 12 años. Entonces, claro, estoy yendo al caso puntual, pero ¿cómo entra esta unidad especializada de víctimas en un hecho que ya ocurrió para que no vuelva a ocurrir? Porque, no sé, ahí el hombre está en prisión preventiva, pero puede que salga, no sé, o sea, y sobre todo el hijo, o sea, si la unidad también entra a abarcar la protección de los menores involucrados, no solo de la mujer, que empezar a hacer la terapia y todo, y por último le pido que lo apunte para que tomen contacto, porque hasta ahora la madre de la agredida gravemente señala que no ha tenido la ayuda, ni el apoyo, el acompañamiento de esta unidad especializada, y por eso que yo planteaba al inicio de la sesión que podamos sesionar allá en la región, porque hay muchos casos y precisamente hubo este modelo nuevo, pero a mí me interesa que se vea si está funcionando o no, realmente, cómo se están dando, no sé si tiene demanda colapsada, porque también saben las cifras, porque la mujer esta Carola, la que se fue al Hogar de Cristo, señala, dicho por el director del Hogar de Cristo, que no fue escuchada, no encontró cupo, no la atendieron, en fin, en la unidad especializada, porque obviamente vivienda ya no hay, casa, digamos, de transitoria o como se llame. Esos dos casos los quiero plantear porque son un tema que lamentablemente en nuestra región, directora, no hemos podido retroceder en materia de violencia contra las mujeres. Femicidios han aumentado, según lo que yo tengo las cifras. Entonces, estos modelos, ver cómo funcionan, más allá de que sea que a lo mejor ahora sí los casos los conocemos, antes a lo mejor no, las mujeres más denuncian, qué bueno que así sea, pero el hecho está ahí absolutamente gravitante. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada Valls. Diputada Carla Morales. Gracias, presidenta. Bueno, primero agradecerle a la directora la presentación. Creo que es bien completa y como decía la diputada, por su intermedio, presidenta Olivera y también la diputada Flor, efectivamente la realidad también que viven las regiones, directora, es súper distinta. Yo veía ahí, efectivamente, Rancagua tiene un centro que está apoyado desde el municipio de Rancagua, ¿verdad? Con, me imagino, el apoyo administrativo o la logística es desde también la Municipalidad de Rancagua, pero hay un estudio que se realizó precisamente en la región de O'Higgins cuando lo expuso la representante del gobernador regional de O'Higgins, Natalia Sánchez, donde mostraba la prevalencia en la región con respecto a los altos índices también de BIF
en las comunas más apartadas de la región de O'Higgins, y es las comunas más rurales. Y si hay algo en que coincidía la PDI, Carabineros, Cernamej, el gobierno regional, las diputadas y todos quienes estuvimos, es que en la ruralidad se vive de manera distinta la violencia intrafamiliar o otros tipos de violencia, como la económica, psicológica, física, y también la cantidad de mujeres que hoy día presentan también lesiones, directora, producto de las denuncias que se hacen o las pocas denuncias que a veces se hacen también. Pero mayoritariamente las comunas más rurales y las más apartadas tenían un porcentaje bien alto de denuncias. Y allí va un poco quizás la pregunta o el análisis, directora, que se tiene que hacer. Porque uno dice, claro, la capital regional tiene una residencia transitoria, pero las mujeres que están más apartadas, las comunas de Navidad, la comuna de Loló, la comuna de Pumanque, o las comunas que limitan con la séptima región, es bien difícil que una de estas mujeres llegue a una residencia Rancagua. Por mucha a lo mejor de la necesidad que exista, y por eso a lo mejor la tasa de ocupación también es baja, porque ellas primero, no tienen conectividad. Segundo, tienen dificultades tremendas en términos del acceso a la justicia. No es como una mujer de una capital regional que tiene a Carabineros, tiene a la PDI, tiene a la Fiscalía, tiene a los centro de apoyo a víctimas u otros servicios que hoy día tiene el Estado. Pero si uno se va a estas comunas, ni siquiera hay municipios que tienen oficina de la mujer. Entonces eso cuesta muchísimo enfrentar en términos de la realidad. Y ese estudio que precisamente arrojó el gobierno regional de O'Higgins, yo creo que es un estudio muy válido para poder tomar también desde allí políticas públicas regionales, que sean también mirados desde la característica regional geográfica. Y cómo también podemos avanzar. En nuestra región hay más de 7.800 denuncias hoy día de BIF. Hay 2 femicidios que han ocurrido en el año 2024 y eso también nos tiene que demostrar una realidad de acuerdo a las necesidades o a las acciones que pudiésemos tomar desde el ministerio, desde la dirección, desde los servicios en su conjunto. Gracias. Gracias, diputada Morales, diputada Karen Medina y después la diputada Tello. Gracias, presidenta. Sí, quiero complementar un poquito lo que menciona la diputada Baize. Precisamente nosotros, por la provincia de Biobío, que no tiene casa de acogida, como ahí bien lo muestra. De hecho, ahí en Biobío tenemos una que está en proceso de convocatoria, que me queda la duda si es que está vigente hoy día en alguna parte instalada o es como proceso nuevo de licitación. Ahí es importante decirle que están todas vigentes. Hoy día, en la actualidad, hoy día a la fecha de hoy, se están haciendo convocatorias para darle continuidad, pero están todas funcionando, todas las que aparecen aquí en la lámina que se las hicimos llegar a la secretaria, ¿cierto?, de la comisión, la PPT, ¿se las podemos compartir o no se las hemos hecho llegar? Ya, les vamos a compartir esto porque aquí sale la especificidad en cada una de las comunas, pero cuando ponemos acá la última columna de organismo ejecutor es en qué estamos hoy, pero están todas funcionando, ¿ya? Sí, me quedaba la duda, por eso pregunté, pero también se agradece mucho que esté ahí considerada una Encañete, que es una provincia, la provincia de Arauco, donde también tenemos muchos casos de violencia, de por sí un poco a lo mejor por la cultura que tiene esa provincia, pero en la provincia de Biobío, que son 14 comunas, nos falta, porque hoy día este centro de apoyo a las víctimas hemos visto que ha fallado y hemos oficiado respecto a ello. Esta víctima que se encontraba en el Hogar de Cristo, precisamente porque no tenía casa donde estar, cuando toman contacto y la derivan a este centro de víctimas, la orientan, se comprometen a hacerle seguimiento a través del Hogar de Cristo para apoyarla, pero eso nunca se concreta. Esta víctima ni siquiera tenía teléfono, por eso ellos se comprometen a apoyarla a través de esta instancia física que era el Hogar de Cristo, pero eso nunca llegó. No sé si fue porque fue muy encima de la fecha en que fue asesinada o simplemente quedó en la lista de espera. No tengo la certeza ahí, nosotros lo preguntamos por oficio, porque yo también he oficiado otros casos de otra víctima donde oficiamos acá en la comisión y a la semana siguiente la llamaron de este centro de víctimas,
porque ellos manifiestan tener una lista de espera y ahí es donde también quedan un poco las dudas de cuáles son las prioridades para ellos o qué criterios se usan para esta lista de espera, porque definitivamente en la provincia de Biobío hemos tenido casos bastante horrendos donde claramente ya habían antecedentes de violencia intrafamiliar cuando llegamos al caso del homicidio o del femicidio en este caso. Por eso nos preocupa, yo apoyo la sesión especial que se está pidiendo en la región, de hecho yo pedí que se hiciera acá, pero para hablar puntualmente de este tema porque considero que la provincia de Biobío necesita más que un centro de víctimas y de lo contrario hacerle un seguimiento al funcionamiento de este centro, si realmente está prestando el resultado del objetivo que tiene o volvamos a las casas de transición o casas de acogida, porque considero que estamos teniendo casos que se pudieran evitar. Necesitamos brindar más apoyo, Presidenta. Gracias, diputada Medina. Diputada Tello. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludar acá a nuestra directora nacional, con quien estuvimos también el día jueves pasado, sesionando en Rancagua, donde pudimos abordar temáticas que tienen mucho que ver con lo que estamos conversando el día de hoy. Y esto yo tenía pensado hacerlo como un punto vario, Presidenta, al final de la sesión. Sin embargo, y aprovechando que está nuestra directora nacional acá y que por supuesto se relaciona con el tema que estamos conversando, yo le quería comentar, bueno, usted lo sabe, yo sé, que los últimos días de noviembre tuvimos que lamentar el femicidio número 40 a nivel nacional en la comuna de Ovalle, donde fallece una mujer, madre de 3 hijos, hijas, estrangulada por parte de su pareja y padre no, desconozco si estaban casados o no, no recuerdo, pero además padre de los hijos e hijas. Y en ese sentido, quería además comentarle que el día de ayer tuvimos conocimiento de un caso que todavía estamos investigando, pero se trata de un acto de femicidio frustrado, según lo que se está tratando de establecer, donde la pareja de una mujer la expulsa de un auto en el cual iban ambos, luego intenta atropellarla y como no lo logra, arremete, digamos, totalmente contra ella, luego se da la fuga y quema el vehículo en el cual iban ambos en ese minuto. También en la comuna de Ovalle, lo cual me preocupa doblemente, porque en definitiva estamos hablando de 2 casos gravísimos de conmoción pública para la comuna, donde se están además hoy día movilizando las organizaciones de mujeres de la comuna en pos de lograr alguna manera en la cual se pueda evitar que tengamos que estar presenciando este tipo de situaciones de manera tan seguida. Entonces yo quería, directora, y a través de la comisión también, Presidenta, poder aplicar la ley que tramitamos durante el año 2022 acá en la comisión, que tiene que ver con el que se crea un régimen de protección y reparación integral a las víctimas de femicidio y su familia. A mí me parece que eso, y es importante decirlo también, es producto del trabajo de esta comisión, que lo hicimos por unanimidad, lo conversamos entre todas acá y decidimos que ese tenía que ser el proyecto primero y principal que trabajáramos en esta comisión. Hoy día es ley de la República y vemos cómo lamentablemente tenemos que estar pidiendo que se aplique esta normativa, que evidentemente lo ideal es que se ocupara lo menos posible, que no hubieran víctimas, niños, niñas, una sociedad completa que se conmociona, una comuna, no una región. Y yo quería expresarlo sentidamente, directora, porque la verdad es que es una situación que está causando mucha preocupación y creo que este es un espacio y un tema que va justamente de la mano con aquello y se lo quería... yo sé que usted lo sabe porque he conversado con la directora regional, pero expresárselo directamente y pedir que se aplique la ley que trabajamos también desde esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Tello. Tiene la palabra, directora. Gracias, Presidenta. Voy a partir por esta solicitud que me parece totalmente pertinente, diputada Tello. Creo que sepa que ya estamos trabajando en esa gestión para otorgar, por supuesto, lo que corresponda a los niños y las niñas.
Es un hecho bien complejo, tomamos conocimiento, como la brutalidad, digamos, con la que ocurre la situación es tremenda. Y eso también nos alerta a cuáles son, ¿cierto?, efectivamente los métodos que se utilizan para ya violentar y asesinar a mujeres. O sea, y esos métodos yo creo que, sin ánimo de ser alarmista, pero sí responsable, son brutales y cada vez peores, ¿ya? Así es que, diputada, yo me comprometo a hacer todas las gestiones a través de nuestro servicio en la región para brindar todos los apoyos que sean pertinentes en este caso, ¿no? Y por supuesto también brindar acompañamiento jurídico para los familiares en los casos que se requiera. En relación a las otras consultas, Presidenta, cómo se definen las comunas, por ejemplo, que es un elemento bien interesante, nosotros tomamos varias variables, ¿ya? Una de ellas, por supuesto, tiene que ver con el número de denuncias en materia de violencia, tiene que ver también con la disposición de la oferta programática en ese lugar, tiene que ver con la accesibilidad, tiene que ver con criterios de territorialidad. Y aquí yo quiero ser súper también transparente, como he dicho a lo largo de toda la sesión, porque hay algunas residencias que ya venían, ¿cierto?, y que se han implementado en esas regiones desde hace mucho tiempo, y que cambiarlas o sacarlas de ahí también genera una problemática particular, ¿cierto?, porque nadie se quiere quedar sin su residencia, en particular si hablamos de la residencia transitoria, pero sí hemos empezado a aplicar criterios que tienen que ver con territorialidad, como señalaba la diputada Morales, y la última centro de atención especializado que nosotros inauguramos, lo inauguramos en la comuna de Cochrane, justamente aplicando el criterio que usted menciona, ¿no? Porque Coyhaique es un lugar donde efectivamente las mujeres de esa región para trasladarse se demoraban 8 o 9 horas o más en bus. Yo me demoré 8 horas en auto, porque yo fui allá, digamos, para ver en una carretera que es además de ripio. Entonces, para que una mujer se pudiese atender en Coyhaique tenía que ir, por lo menos disponer 3 días. Un día de ida en el bus, un día de vuelta, alojamiento, o sea, dinero, y además el cuidado de los niños y las niñas. Entonces, yo tomo el punto que señala la diputada Morales de lo necesario que es empezar a mirar la política pública con un criterio de territorialidad. También es importante mencionar, y ese es un punto, y esto se los transfiero, queridas diputadas, porque creo que es un elemento, yo sé que es complejo, pero que hay que discutir. La fórmula que tiene el Estado de Chile para implementar la política pública en materia de violencia es a través de terceros, ¿ya? Y aquí tiene que ver con lo que la diputada Bay se preguntaba respecto a la supervisión, por ejemplo, de estos centros, ¿no? Nosotros no ejecutamos directamente los programas, tenemos un modelo similar al de distintos servicios que tienen que hacerlo a través de otros. Y en ese ejercicio de tercerizar la implementación, tenemos municipios que funcionan estupendo, municipios que funcionan más o menos y municipios que funcionan mal. Delegaciones presidenciales y también tenemos fundaciones privadas que han funcionado muy bien y otras que funcionan mal, como todo, ¿ya? Por lo tanto, nosotros hacemos una evaluación de ejecutores también año a año, en el marco de la supervisión, en el marco de todos los aspectos administrativos que también tenemos que resguardar, ¿no? El adecuado uso de recursos. Imagínense lo que significa sostener una residencia transitoria donde hay que comprar pan, hay que comprar verduras para hacer comida, hay que pagar cuentas. O sea, es el funcionamiento de una casa. Y para eso se necesita agilidad en el trámite administrativo, porque si se acaba el gas, hay que comprar gas al tiro. Y no podemos hacer una resolución, ir al Consejo Municipal para que se apruebe y podamos comprar el gas. Más allá de la planificación, que hoy día está bien regulada, o sea,
Lo que les quiero transmitir con esto es que la forma de implementar la política en todos los dispositivos y programas que tiene nuestro servicio, tenemos que hacer convenios con otros. Entonces, y ese otro a su vez contrata a los equipos profesionales, ¿ya? Entonces, nuestra capacidad de fiscalizar, de acompañar técnicamente, la hemos desplegado a lo largo de todo el país, pero siempre queda un ámbito donde efectivamente quisiéramos tener más el control, pero por este modelo de intervención que no es propio ni de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior. Es desde la vuelta a la democracia, ¿ya? Se entrega el ejercicio, ¿cierto?, la implementación de la política pública a terceros. Y como les digo, hay municipios que funcionan estupendo y que son colaboradores y que incluso ponen recursos y dicen, directora regional, vamos a complementar lo que usted nos está poniendo de estos fondos y vamos a contratar a una profesional más con recursos propios. Pero no todos son así. Entonces, ¿por qué se los planteo? Porque creo que es un tema de fondo ahí para discutir, ¿eh? De cómo se implementa esta política, que probablemente pasa con otros servicios públicos, es una cuestión que tiene que ver con una mirada más bien estructural del Estado de cómo se implementan las políticas. Que como les digo, no es una definición propia de este gobierno o del gobierno pasado del presidente Piñera. Pero ahí hay dificultades, ocurren cosas, ¿ah? Respecto a los casos, diputada, por supuesto que los apuntamos. Entiendo que, y aquí me estaba reportando mi equipo, le vamos a entregar la información con más especificidad, pero tenemos la representación jurídica de uno de los casos. En el otro de los casos, efectivamente, es la pauta de riesgo que yo les comentaba, aquello que debería discriminar el ingreso o no y el envío o no de una mujer a un servicio. Y básicamente esa pauta de riesgo, por supuesto, que discrimina desde situaciones de amenaza, pocas redes de una mujer, tipos de violencia que están especificados ahí con ciertas variables que luego te dan un puntaje y tú dices, bueno, esta mujer está en riesgo, debería ser ingresada a este centro o no. Como le digo, vamos con el equipo a apuntar ambos casos. Lo que me estaban informando es que en uno teníamos el caso, ¿cierto?, de la representación jurídica, pero le vamos a reportar con detalle y por supuesto que esos casos deberían ser ingresados a la atención especializada. Yo concuerdo con usted con que efectivamente podemos generar un espacio de trabajo en la región, donde estemos allá con los equipos, donde podamos profundizar estos elementos, porque también entendemos que son procesos que pueden ser perfectibles, que tenemos que mejorar, que tenemos que ir observando si la aplicación de la pauta, si la aplicación de la lógica de riesgo es la adecuada o tenemos que hacer estas modificaciones, ¿ah? Porque discrimina si es que efectivamente una mujer necesita protección o no. Y en nuestro caso, nosotros somos un servicio que colabora con la Administración de Justicia. No somos quienes directamente llevamos las investigaciones penales ni tampoco definimos la condena para un agresor, pero sí colaboramos con esa Administración de Justicia querellándonos, acompañando a las mujeres o brindando estos espacios de protección como son las residencias transitorias. Gracias, diputada Valls. Sí, muchas gracias. Sobre no sé si es Natalia Lagos la que tiene la representatividad jurídica, así que bueno, porque ahí están muy acongojados. Insisto en el tema de cuidar al hijo. Yo iba a ir a la directora regional a comentar el tema, no tuve por tiempo, pero además ya no continúa en el cargo, por lo que me dijeron, entonces ya mejor con la nueva... Claro, pero ya dije, o sea, no me dio el tiempo tampoco, pero que haya continuidad también ahí, ojalá lo antes posible en la otra persona. Pero lo que quería hacer el hincapié yo es que, si bien son recursos, son organismos externos que se licitan a otras organizaciones, a veces el modelo que no es de ahora, digamos, no un tema
efectivamente de este gobierno, pero igualmente los recursos públicos tienen que resguardarse, pero absolutamente, y hacer exigir la responsabilidad y los deberes que tienen quienes son los que están ejecutando. O sea, creo que ahí la fiscalización tiene que ser pero muy exhaustiva, tenemos que tener el informe y todos los informes que sean necesarios respecto a esto, porque aquí estamos hablando, si bien dice usted, directora, no son los que imparten justicia ni sancionan, pero es preventivo, aquí el rol es netamente preventivo y eso es lo que es fundamental hoy día, para no llegar a lamentar más femicidios o más ataques a las mujeres. Entonces, y en ese sentido lo que usted plantea, que hay distintos, porque los municipios efectivamente, por lo menos en el caso de Los Ángeles, es en convenio con el municipio. Entonces yo quisiera pedir, presidenta, por su intermedio, que solicite el acuerdo para que se envíe un oficio donde nos informen de qué centros son los que hay en la región del Biobío particularmente, cuáles son los tres modelos que usted detalló, más allá de que conocemos que algunos se cerraron, otros volvieron, pero y qué aportes hay desde los municipios, porque bien usted señaló, algunos aportan un poco más, otros aportan un poco menos, pero saber desde el punto de vista de los recursos también para poder ir a los municipios a ver, bueno, una forma de compromiso, los recursos, no solo eso, puede ser gestión también, u otro tipo de colaboración a través de alguna infraestructura, a veces no se pone, digamos, el inmueble, conocer ahí qué tipo de aportes son los que hacen cada uno de los municipios y la cantidad un poco la cantidad de personas atendidas, en fin, para ir conociendo cuál es la dinámica de las modalidades en las cuales hoy día se está atendiendo en la región del Biobío, particularmente el distrito 21, pero en realidad el que es Arauco, Biobío y Lota, pero en la región que además en nuestro distrito acá es más complejo, o sea, las situaciones han sido lamentablemente noticiosas para mal. Entonces me interesa eso para poder con esa base tener después un antecedente respecto a lo que podamos hacer con los municipios, que es la otra parte que colabora, y por eso saber cuál más, cuál menos, y saber también si los discursos de cada una de las autoridades de repente son coincidentes con lo que están haciendo en realidad en sus decisiones. Gracias, presidenta. Gracias. Acordamos se remite ese oficio bajo los términos indicados por la diputada Valls. Diputada, era Cernamec, ¿no es cierto? Ya. Biobío y la región de O'Higgins, por favor. Acordado. Ya. Directora. Gracias, presidenta. Yo creo que para ir finalizando, ¿cierto? Lo habíamos planteado en la sesión que hicimos en Rancagua, donde nosotros también participamos. Creo que sería bueno invitarlas al circuito intersectorial de femicidio. Eso los habíamos... Sí. Lo habíamos acordado, pero aquí yo lo planteo como una invitación más abierta para todas las diputadas que no estuvieron en esa sesión, en esa comisión más específica, y poder invitarlas y así hacer un análisis mucho más pormenorizado de los datos en cada una de las regiones, porque en ese espacio, diputada Medina, creo que sería importante conocer con especificidad qué está haciendo el Ministerio Público, qué está haciendo Carabineros, qué está haciendo el Cernamec. Es un espacio que nos reúne a todos y se sesiona una vez al mes. Entonces sería bueno que participara usted también ahí para plantear inquietudes, preguntas, conocer la dinámica, ir un poco haciendo este análisis más cualitativo de los casos. Porque si bien es importante tener la data, ¿cierto? Un caso es de tremenda abordaje por las distintas variables que tiene. Y ese análisis más cualitativo es más rico para poder hacer luego políticas públicas que sean más pertinentes a esa realidad en particular de la región. Eso solamente quería decir, presidenta. Muchas gracias por la invitación y yo siempre quedo disponible para venir cuando ustedes quieran y recibirlas también a nuestro servicio y entregar toda la información, pues la tenemos ordenadita, clarita, sabemos en qué se gasta cada peso de este servicio, que además recibe poca plata. Entonces, nosotros hacemos como optimización malabares con el presupuesto. Muchas gracias. Gracias, directora. Como estuvo muy buena y se profundizó bastante el punto 2, nos queda pendiente el punto 3. Así que la voy a dejar invitada para el próximo año en la sesión del miércoles 8 de enero.
lo- campaña. Ah, ya. Ya, para, ya. Ahora pasamos a puntos varios. Diputada Medina. Gracias, presidenta. Yo quisiera solicitar un oficio, presidenta, un oficio a Contraloría. Es por el caso, es un caso de acoso laboral y acoso sexual, que esto sucedió ya hace 3 años. Esto está pasando en un municipio, en la comuna de Los Álamos, donde yo pedí cuenta en septiembre, porque ya había un dictamen de Contraloría donde pedían los antecedentes del avance de este sumario. El Contralor en ese momento daba un plazo 19 de agosto para remitir a Contraloría, le pedía al municipio. Debido a esto, yo pido que en septiembre a Contraloría se me informe igual el estado de este sumario. Aquí tenemos a una jefatura de DAEM de acoso, acusado de acoso laboral y sexual, a una funcionaria del mismo DAEM que es encargada de finanzas de los BTF. Esto ya lleva mucho tiempo. Nosotros sabemos que los sumarios son bastante engorrosos en el servicio público y es una de las cosas que también hay que abordar con urgencia, más cuando se trata de hechos tan complejos como el acoso o como el abuso. Y en ese sentido, aquí no se tomaron los resguardos pertinentes a la situación. Hoy día tenemos a la víctima y el victimario en el mismo lugar del trabajo, donde esta víctima hoy día se le han quitado responsabilidades en su contrato, donde claramente no ha habido ni un resguardo a su persona, ni tampoco laboralmente haberla apartado a ella de las funciones o en este caso al victimario. No han habido medidas acorde a la gravedad de la situación. Y me gustaría, presidenta, que en virtud de eso oficiáramos desde la Comisión de Mujeres a Contraloría para pedir antecedentes de este sumario. No quiero el detalle, pero saber, claro, saber, porque ellos ya dieron un ultimátum al municipio. Este no se ha cumplido porque yo hasta el día de hoy no tengo respuesta de este mismo oficio. Entonces me gustaría replicarlo desde la Comisión de Mujeres para ver si se aceleran los procesos de respuesta, porque claramente la víctima está súper complicada. Ella ha tomado otras cartas favorables a poder pedir también respuesta, pero tampoco tiene respuesta y ella se siente muy, muy abandonada. Y en ese sentido, como ya hablamos del tema, yo creo que también es importante de repente solo escuchar, pero también cuando uno hace un poco público estas acciones, muchas veces las personas se ven obligadas a tomar acciones porque tampoco quieren estar en boga, ¿cierto? Ni en la prensa, ni en nada de eso, y aceleran los procesos muchas veces, para bien o para mal, pero los aceleran. Así es que me gustaría, presidenta, poder emitirlo desde esta comisión. Ya, gracias, diputada Medina. ¿Acordamos entonces este oficio de la Contraloría bajo los términos solicitados? Acordado. Y yo quiero un último punto vario, un minuto voy a tomar. Estuve conversando con Mariana Enríquez, que es la encargada de género de la Cámara, porque ya se encuentran organizando las actividades para el 8M del 2025. Entonces hay una serie de actividades que se van a llevar a cabo y en que hay interés por parte de la Cámara de que tengamos una participación más activa como Comisión de Mujeres. Entonces quiero solicitar el acuerdo para invitar en la próxima sesión a Mariana Enríquez para que nos exponga respecto de la programación y de las actividades que tienen ya vistas, visualizadas, para que nos informen y también en lo que nosotros le podamos colaborar. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Acordado. Ya. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.